pero todavía no estamos entrando. Ay, sí se ve. ¿Ya? Buenas tardes, ¿cómo están, médicas? Yo creo que no me oyen. ¿Y la doctora? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, médicas, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, ¿cómo estás, Rosana? Aquí haciendo los intentos ya prácticamente para empezar en un ratito más. Perfecto. Presente. Hola, hola. No, Deli. Hola. En primera fila, presente. Como debe de ser, ¿qué había de otra? No. Digo, no hay. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias, gracias. Pues sí, ya vamos manejando, ¿verdad? La entrada. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que ya estamos todas reunidas. Sí escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora Blanquita. Perfecto. Nada más esperamos a que entremos todas. Sí. Para empezar, si es posible a las 6, ¿no? Supongo. Sí, a las 6 para que tengamos tiempo y ya podamos arrancar el tema. Va. Qué bueno que pudiste acompañar, Rosana, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, porque la verdad, es muy importante este tema, la verdad. Sí, pues vamos a tratar de hacerlo de alguna manera concreto, práctico y sencillo para que puedan de alguna manera entender lo que Sí, son gracias. las siglas, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo está por allá el clima, Elizabeth? Ah, hoy amaneció muy bien, la verdad. Muy rico, calientito, pero, o sea, vaya, soleado, pero fresco. No, Qué bueno. gracias a Dios estamos todos bien. Eso es lo más importante. Estábamos con el pendiente, mis papás, mi familia en general, por todo lo que está pasando allá y bueno, en varias partes del mundo, ¿no? Y sobre todo ahorita con estos huracanes, olvídate. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, yo creo que estuvo soleado, pero tranquilo, no estuvo mal el clima. ¿Ya? ¿Es alguien de ahí? No se escucha nada. Tenemos también toda la información de la doctora Roxana para quien desea después anotarlas y va a quedar aquí grabado para que la que desee posteriormente verlo, ¿verdad? O ver sus datos personales de ella, aquí van a estar, aquí se van a quedar. ¿Quieres? ¿Eh? Ah, todavía falta. Tenemos tiempo. Creo que vamos bien. Es que en otras ocasiones no hemos podido manejar el audio, pero espero hoy día sí se pueda. Hasta ahorita se escucha bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo también lo oigo bien, sí. Bien, Sí, perfecto. muy bien. Si hay alguna falla o algo, por favor me lo hacen saber para Sí. también aquí llamarle la atención a la persona que me está apoyando. No. También a mí me apoyan, así que Ay, no, es estamos. que con esta la tecnología te digo que es a veces demasiada para nosotras, ¿no? Sí, pero tenemos que aprender. Así Ya la es. mayoría de las médicas ya veo que ellas las manejan muy bien. Ya, pero ahí vamos todas. Así es, así es. La doctora Fanny, me dice que te conoce. Claro que sí, de hecho. Te manda muchos saludos. Sí, gracias. De hecho, hace rato me mandó un mensajito escrito Sí. y ya le respondí, como no, una excelente colega y compañera de estudios y bueno, toda una serie de vivencias con ella, muy, muy padres. También salúdamela mucho. Y si nos está viendo o si se conecta más tarde, pues ya la estaremos saludando personalmente. Sí, sí, la verdad. Ajá, tú me apagas. Sí.
Se puede que Roxana, a las 6 te mando el mando de la Ajá, grabación para que tú sigas ingresando a las médicas. ¿Sí? ¿Se puede? claro que sí. Sí, perfecto. Yo creo que a las 6 ya te lo... Hago tu presentación, la termino y ya te doy el mando Me para parece que perfecto. vayamos coordinando. Claro que sí. Muchas Gracias. gracias. Sí. A ti. ¿Hay más? Pero todo esto se está grabando. Es mucho. Ok. Ahora sí, me pones el tema. No se ve imagen, solamente se ve una rueda que dice terminó de hablar. Terminó de hablar. Sí, ya estamos checando, doctora. Sale. ¿Cierro mi micrófono? Sí, por favor, mire, yo tengo mi celular y sí, está la imagen. Aquí no. Nada más dice terminó de hablar. Ah, entonces ha de ser el teléfono, doctora. Bueno, sale. Sí, gracias. Yo creo que yo no sé de esto, pues también. Dice su video está detenido nada más. ¿Sí? Sí, sí es el teléfono, entonces la recepción del teléfono. Ujú. Aquí se ve toda la presentación nada más. ¿Sí? Ah, perfecto. La presentación de mentir o no mentir en tiempos de COVID y esto, la contraseña, todo lo demás. Ah, Si tienen alguna falla, pueden salirse y volver a entrar y eso también funciona muchas veces. Voy a intentar porque no, nada más dice terminó de hablar. ok. Salga y vuelva a entrar. Ok, sale, gracias. De nada. Yo soy invitada, voy a quitar ya mi micrófono, solamente me lo encendí para decirles eso. Gracias. Saludos, Rock, soy Mirna desde Acapulco. Claro que sí, amiga. ¿Cómo no te voy a reconocer esa voz? Gracias por conectarte. Saludos, hermosa, las escucho a todos y las veo muy bien, ¿ok? Bye. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Ya son las 6? Ah, ok. Me dices si empezamos. ¿Ya?
Iniciamos. Buenas tardes. El Colegio de Médicas del Estado de Guerrero, AC, tiene el honor de darles la más cordial bienvenida a su sesión de julio. Es nuestra segunda sesión. La estamos transmitiendo por Zoom y posteriormente por Facebook. Nuestro lema, que mi sabor sea que mi espíritu sea el guía y mi saber, tu salud. El día de hoy nos complace recibir a una excelente médica, la doctora Roxana Julieta Villarreal Ramírez, la cual tiene una trayectoria importantísima. La resumí porque la verdad nos vamos a llevar mucho tiempo. Médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la UAC, con estudios de posgrado en Psiquiatría General en la Clínica San Rafael, dependiente de la Universidad La Salle, y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud, con posgrado en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Psicología, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Es psicoterapeuta y especialista en adicciones. Fue asesora externa del DIF Ocampo, Michoacán, y de aquí, del DIF Guerrero. A su vez, médico psiquiátrico interconsultante de las villas de los niños, las villas de las niñas y el albergue de adictos, ancianos, y en el Centro de Rehabilitación para Enfermos Mentales, el Cristo de la Misericordia. Participó en caravanas de salud mental en el estado de Guerrero, donde daba conferencias y atención médica. Ha participado activamente en la televisión Acapulco, en el programa TV Buenos Días Acapulco, en la sección Salud y Bienestar, y Cablevisión, en cápsulas mental, al igual que entrevistas de radio en el puerto. Fue coordinadora de las clínicas para dejar de fumar en la unidad de tratamiento y consulta externa, poniendo los centros de integración juvenil. Fue secretaria regional para el Distrito Federal de la FAMAC, Federación de Asociación de Médicas Mexicanas, AC. En Acapulco se ha presentado en el Canal 2, TV Azteca, Canal 11, Canal 40, Canal 22, entre otros. Es médico psiquiátrico del Hospital General Balbuena, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es médico psiquiatra interconsultante del Hospital Dalinde, en el Hospital Torre Médica, en el Grupo de Especialistas de Salud Mental CRESMA, así como de la Clínica para Ojos. Principalmente es la psiquiatra de las estrellas. Así que tenemos un currículum muy amplio y extenso. Para nosotros es muy importante tenerla con nosotras y contar con sus conocimientos. La ponencia del día de hoy es mentir o no mentir en tiempos de COVID. Adelante, doctora, te paso los micrófonos para que tú continúes. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, Blanca, gracias a ti. Y bueno, antes que nada, pues buenas tardes, casi ya prácticamente un ratito más la noche. Y bueno, agradeciendo nuevamente tu invitación para poder compartir con todos ustedes esta ponencia. Y también, obviamente, Blanca, no dejar pasar por alto una enorme felicitación para ti por tu reciente nombramiento como presidenta del Consejo Mexicanas del Estado de Guerrero, porque pues obviamente esto es más que merecido para ti. Eres una médico bastante, es excelente en lo que haces y obviamente esto no puede ser para menos. Mis respetos, mi admiración y nuevamente mi agradecimiento
para ustedes y para tu equipo de colaboradores y tu mesa directiva. ¿Ok? Muchas gracias. Al contrario, a ustedes. Y bueno, también comentarles, por favor, si hubiera cualquier duda, cualquier aclaración o algún comentario que quisieran hacer, les pido nada más, por favor, que sea prácticamente al final. Tenemos el tiempo más o menos un tanto contado y la idea es obviamente tratar de responder sus preguntas de la manera más concreta. Y también, si por alguna razón lloviera o se fuera la luz o hubiera alguna falla técnica, obviamente pido su comprensión y ya en su oportunidad pues les haremos llegar el trabajo, la ponencia o las diapositivas si fuera necesario. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, doctora, nada más quería comentarte, ya tienes el mando. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Pues empezamos. Miren, el tema de hoy yo decidí titularlo Mentir o no mentir en los tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, al hablar prácticamente con la verdad, de alguna manera esto nos hace tener una enorme, pero muy enorme cualidad que en nuestros días es bastante valorada. El hecho de hablar sinceramente con las personas que nos rodean nos hacen tener la plena convicción y seguridad de que tenemos la certeza de una calidad en nuestra esencia de seres humanos, en nuestra nobleza de espíritu y sobre todo en nuestra esencia como tal de ser leales en todos los aspectos de nuestras vidas. Y bueno, justamente, pasamos la primera, por favor. Decimos, ¿verdad?, que hay mentiras también, pero también elaboradas, que sería una verdadera, pero una verdadera estupidez no creer en ellas. Y bueno, justo por eso, al hablar de las mentiras, ¿verdad?, podemos decir que estas siempre, de alguna forma, hablan pésimamente de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente el poder compartir sinceramente las ideas, las emociones y los pensamientos con quienes nos rodean, habla lógicamente bien de cada uno de nosotros. Pero lamentable y muy lamentablemente, nuestras carencias son totalmente visibles para los ojos de los demás, mientras que lamentablemente también para nosotros, pues no, ¿verdad? Porque siempre las mantenemos ocultas y nos acostumbramos casi siempre a ver únicamente lo que nos conviene. Y bueno, muchas veces desarrollamos personalidades ficticias solo para ocultar realmente quiénes somos en realidad. Y un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede con algunas de las relaciones afectivas y de pareja en el que alguno de estas personas vive ocultando su verdadera identidad o su verdadera cara. Si observan todas las presentes ahorita en la ponencia a su alrededor o en sus propias realidades y relaciones afectivas, tal vez puedan llegar a percibir lo que curiosamente las cualidades que en un momento dado al principio de la relación pudieron ser las más atractivas del otro, pueden en un momento dado pasar de pronto a ser la fuente principal del conflicto. Y bueno, si bien la mentira puede ser útil y es un comportamiento socialmente frecuente, no siempre resulta tan sana y al final nos puede dañar, ya que existen personas que mienten sin medir jamás las consecuencias de lo que dicen o inventan de una manera tan convincente que hasta ellos mismos pueden llegarse a creer lo que dicen. Y bueno, la mentira, ¿verdad?, hace que las personas cambien mañosamente sus propias personalidades y aunque tienen una idea de sí mismos, se engrandecen muchas veces disfrazando su humildad y pobreza con mentiras de cualquier tipo. Mienten y hablan tanto de la imagen que tienen de sí mismos que se olvidan totalmente de su esencia real de seres humanos y cuando mienten se convierte esto prácticamente en un hábito y obviamente peor todavía cuando este hábito se convierte en su única forma de poderse relacionar con los demás.
Hablamos entonces ya de lo que es la mitomanía o una mentira obviamente patológica. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? En cuanto a esto. Carl Jung fue el primero que definió la sombra negativa de las personas. ¿En qué sentido? Bueno, él le llamó sombra a todo aquel aspecto negativo de la personalidad, donde se archivan todas las experiencias difíciles de la vida que preferimos, consciente o inconscientemente, no ver de frente. ¿Para qué? Pues para evitar el dolor tan intenso que nos llegan a producir en algunas ocasiones. Y esta negación es la causa de muchas cosas y del desconcierto con uno mismo principalmente, así como de la continua necesidad de criticar a otros y pero muy especialmente también de la mentira, que es justamente lo que nos hace estar ahorita reunidas en esta sesión. Haciendo un poquito de historia, ¿verdad? La palabra mitomanía la comenzó a utilizar el profesor francés Ernest Duprez alrededor de 1900, perdón. Él la definía principalmente como aquella tendencia patológica a inventarse episodios de la propia vida, y esto ya fue prácticamente en 1905. Siguiendo un poquito con las definiciones, yo quisiera enfatizarles un poquito lo que es un trastorno del control de los impulsos. Todos estos trastornos son aquellos que están caracterizados por actos repetidos que no tienen una motivación racional clara y que dañan los intereses del propio enfermo y de los demás. En él, el enfermo suele decir que el comportamiento se acompaña de impulsos a la reacción que no pueden ser controladas. Siguiente. Bueno, vamos también a dar seguimiento a lo que son las definiciones. Debemos entender lo que es un mito, porque al hablar de mitomanía, obviamente, pues tenemos que definir lo que es cada palabra. Decimos que el mito es todo aquel conjunto de creencias compartidas por gran parte de la sociedad que no son verdaderas ni que están validadas de ninguna forma. Sin embargo, se transmiten de generación en generación. Una mentira es un signo clínico caracterizado por la fabricación usualmente elaborada de algunas realidades construidas sobre un fundamento de distorsiones engañosas, y sobre todo es una manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se cree o a lo que se piensa. Ahora, ¿qué es una fantasía? Bueno, decimos que alguien tiene una fantasía cuando nos referimos a aquella secuencia imaginada, ¿verdad?, de eventos o de imágenes mentales que sirven para expresar los conflictos inconscientes y gratificar deseos conscientes, o simple y sencillamente para preparar momentos futuros. La mitomanía, ya entrando de lleno al tema, ¿verdad?, puede ser definida también de diversas formas, como pseudología fantástica o mentira compulsiva. Y esta palabra deriva del griego mitos, que significa mentira, y de manía, que significa compulsión, modismo o locura. Ok, la mitomanía, obviamente, por lo tanto, es un trastorno del control de los impulsos y las emociones, donde se tiende a hablar mentiras y se aprende no solo a decirlas para salir de una situación difícil, sino también como una forma sencillamente de justificarse. Y obviamente, pues es un trastorno psiquiátrico
consistente en mentir de forma enfermiza continuamente, distorsionando, por ende, la realidad y haciéndola más soportable, creando historias inventadas o simuladas para poder seguir sobreviviendo de esa manera, ¿no? Es una forma de vida para muchas personas, lamentablemente. Y bueno, ¿cómo es el inicio, la evolución y la frecuencia de este padecimiento? Bueno, el inicio es prácticamente en la infancia, cuando empezamos a ver ciertas señales, ciertas características en los niños, pero es bien importante que enfatice aquí que esto se da mucho, obviamente, en todo el ciclo de vida de un ser humano, que es muy, pero muy frecuente con padres excesivamente rígidos o exigentes con ellos, y el diagnóstico no se puede hacer salvo después de los 18 años, que es cuando la estructura o una personalidad del niño se empieza ya a definir. Obviamente, digo, tanto el género femenino como el género masculino mienten, pero estadísticamente se ha visto muchísimo más frecuente que el hombre miente, miente y miente más que las mujeres. Bueno, a ver, ¿qué nos causa mentir? ¿O cuáles son las causas de alguna forma probables de un mitómano, ¿no? que utiliza para poder mentir? Bueno, las más frecuentes son aquellas, ¿verdad?, en las cuales hay en la persona una insatisfacción o necesidad imperiosa de aprobación, de admiración o de afecto. Se da también mucho con personas que tienen conductas ambivalentes, ¿no? Que dicen una cosa, sienten otra y no hay congruencia con lo que dicen, hacen o piensan. En personas con una autoestima muy, muy baja, con personas que son un tanto endebles, frágiles o indefinidas completamente, que no tienen mucho miedo a todas las cosas, ¿no? Se da también, obviamente, y muy clínicamente manifiesto en personas ignorantes y desorientadas, en personas que tienen mucha pena o vergüenza de hacer las cosas, cuando hay carencia de metas o de valores, cuando hay miedo, cuando hay fobias, cuando se proviene de una familia disfuncional, cuando hay padres excesivamente rígidos o exigentes, lo decíamos al principio, cuando hay esa imagen pobre de sí mismo, ¿no? Cuando hay autocompasión, cuando hay odio, cuando hay rencor o algún deseo de venganza, incluso hasta de la propia vida, ¿no? Cuando hay también una conveniencia o un interés en particular, se miente también cuando hay egoísmo, cuando hay envidia, resentimiento, frustración y bueno, muchísimas cosas más. También cuando hay trastornos de personalidad hipertímica, cuando hay malos ejemplos y algunos autores también mencionan que hay ciertos factores genéticos que pueden hacer que se pueda llegar a originar por esta causa. Bueno, ¿qué motivos tiene el mitómano para poder llevar esta forma de vida y seguir mintiendo en todo este tiempo? Bueno, cuando se trata sobre todo de eludir responsabilidades, la persona obviamente lo hace. También lo hace, lógicamente, cuando quiere obtener cierto placer, cuando hay una ganancia secundaria o algún provecho, lo hace también como defensa ante una agresión. A veces se miente también por comodidad, se miente por necesidad. Hay personas que simple y sencillamente mienten por ser necios, ¿no? Por ser necios en todo y por esa necedad lo siguen haciendo, por miedo, para escapar de algún peligro, para salvarse de un castigo, para evitar el odio o vergüenza. Hay quien miente simplemente por soberbia, por vanidad, por necesidad de admiración o de aceptación, por afecto o reconocimiento. Hay quien lo hace por juego o simplemente por divertirse,
Hay quien lo hace incluso también simplemente para entretener a otros, hay quien lo hace por piedad o por compasión, obviamente decíamos por ignorancia, eso se da mucho, ¿verdad? Hay quien lo hace simplemente por olvido, por invisibilidad o por un trastorno psiquiátrico adyacente, y siempre habrá en todo el mundo personas que mienten únicamente solo por mentir. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es en sí la clasificación de las mentiras. Las mentiras, yo las puse aquí en dos grupos, pero podemos hablar de otros dos que vamos a explicar ahorita. Normalmente, bueno, hay mentiras vanidosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la mentira vanidosa? Pues es toda aquella que está caracterizada por cuestiones de fanfarronería, por halagarse constantemente con proezas atléticas, actos de admiración, con éxitos amorosos, fortunas hábilmente ganadas, etcétera, ¿no? Está también la clasificación de la mitomanía perversa. ¿Cuál es esta? Bueno, es aquella que está caracterizada por una agresividad y necesidad de dañar a otros. Toma diversas formas, como por ejemplo, muy típico en nuestro país, lamentablemente, la difamación, las falsas denuncias, falsas acusaciones, falsos atentados, cartas anónimas, ¿verdad? O simplemente para poder estafar a los demás. Y bueno, aquí también podremos agregar otros dos tipos, que son la mitomanía errante. ¿Qué quiero decir cuando digo errante? Pues es toda aquella mitomanía o mentira, ¿verdad? Que se trata de evadir siempre alguna realidad que se esté viviendo en ese momento. Y también podemos hablar un poquito de lo que es la mitomanía o la mentira maligna. ¿Cuál es? Pues la que intenta compensar de una u otra manera un complejo de inferioridad que es mucho, pero muy notorio en la persona. Bueno, ¿qué indicios tenemos en la cuestión del mitómano? Bueno, primero los dividimos en tres, que son los indicios verbales. ¿Cuáles son? Pues los que son lingüísticos, los que se pueden expresar a nivel verbal. Los no verbales, pues son simplemente todos aquellos movimientos voluntarios o involuntarios que el paciente está teniendo, y podemos nosotros notar cuando alguien puede estar mintiéndonos en algún aspecto en particular. Y bueno, a nivel fisiológico, pues también hay muchísimos signos más que vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, es importante aquí señalarles, doctoras, que la mentira tiene elementos. ¿Cuáles son? Pues primero, lo dicho es contrario a la mente. ¿Qué es esto? Pues que es simplemente lo que debería de ser y sin embargo no lo es. La voluntad es otro elemento de la mentira, porque hay voluntad de decir una cosa falsa a los demás. Hay una intención de engañar a otro con tal falsedad. Y bueno, ¿qué formas tenemos de mentir o qué formas vemos en los mitómanos de poder mentir? Bueno, pues las verdades a medias, ¿verdad? Son muy comunes. Las mentiras por ignorancia o desconocimiento, o simple y sencillamente para ocultar la verdad. Las mentiras menos convenientes para nuestra mente, ¿verdad? Son las mentiras en las que incurrimos para no responsabilizarnos de nuestros actos, ¿verdad? O de las consecuencias de estos. Y las menos admisibles son las que las que hacen daño, las que generan confusión, las que pueden hacer que alguien más se equivoque y las que pueden hacer que el receptor adopte decisiones que obviamente le van a perjudicar tarde que temprano. ¿Qué parámetros tenemos para medir la gravedad de una mentira? Bueno, principalmente tenemos dos. ¿Cuáles son? Obviamente, bueno, primero la intención que impulsa a alguien a poder mentir, y sobre todo, y la más importante,
es, lógicamente, el efecto que una mentira puede generar en otras personas. Bueno, las clases de mentiras que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, aquí podemos decir, ¿verdad?, que son la racional, que sería el primer grupo, es donde lo básico es lo que se dice, lo que se siente o lo que se hace. Este tipo de mentiras, la racional, es más profunda y es mucho más malvada y obviamente se hace o se dice para dañar ya más intencionalmente a los demás. Hay mentiras de tipo emocional, ¿verdad? Que es donde lo básico es lo que se dice, lo que se siente o se hace y no concuerda con la situación emocional del mundo afectivo. Y por último, pues tenemos la mentira conductual, que es la que se trata de actuar o dejar de actuar de forma deliberada para decir que somos simple y sencillamente lo que estamos muy lejos de ser. Bueno, los tipos básicos de mentiras, ¿cuáles son? ¿Cuáles vemos? ¿Cuáles llegamos a vivir incluso en nuestro alrededor con las personas que están ahí? Bueno, pues principalmente tenemos el ocultamiento, ¿verdad? Que es aquel engaño hecho por omisiones, por silencios y emociones fingidas. Lo que mucha gente dice es la forma perfecta de mentirle a cualquier persona. Y la falsificación, que es simple y sencillamente aquella presentación de información falsa o la invención de una historia falsa para engañar o confundir a su interlocutor. ¿Qué medios existen para modificar la realidad que tenemos? Bueno, hay personas aquí, ¿verdad?, que utilizan algunos métodos o algunos medios para hacerlo, principalmente personas que mienten fácilmente. Decíamos al principio que la mentira es toda aquella manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se cree o a lo que se piensa. Están las famosas fábulas, que no son más que simple y sencillamente tipos de relatos breves de ficción que tienen una intención didáctica y moralizante en un momento dado. Y también tenemos la simulación, que es simple y sencillamente un acto consistente en imitar o fingir que se realiza una acción cuando no se lleva a cabo. Se representa, se imite y se finge simple y sencillamente lo que no se es. En la simulación, aquí es bien importante aclararles y enfatizarles que en la simulación el sujeto es plenamente consciente de sus relatos y de sus acciones. Y en la mitomanía, la motivación es inconsciente, aunque esto no significa que el mitómano no se dé cuenta de que está mintiendo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo tenemos la manera de detectar un engaño? Bueno, esto es prácticamente, lo quise manejar ahí como un ejercicio, ¿verdad?, de interpretación en los indicios a partir de la base de las informaciones que se poseen. Y estos indicios se buscan en el comportamiento verbal o no verbal del mentiroso, y en especial en sus cambios de comportamiento, comparándolos con lo habitual en él. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de la mentira? Bueno, tenemos la hecha en forma esporádica, ¿verdad? La evolutiva, la que se dice como origen de un padecimiento sintomático y la efectuada como conducta repetitiva. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de esas mentiras que vemos y que a veces padecemos, ¿verdad? Tanto en niños, en adolescentes, adultos y hasta en ancianos. Aquí es importante aclararles, ¿verdad?, que el niño
es mentiroso en tanto que sus fantasías se hacen presentes para confundirlas con sus realidades. El adolescente miente cuando su encuentro con el mundo real le provoca frustraciones y las quiere evitar. Y él no se ve capaz jamás de afrontar las verdades que le conflictúan. En el adulto, ¿verdad? Este adulto miente cuando no ha superado los obstáculos que le ha puesto la vida y engaña para sentirse el triunfador que jamás en su vida ha sido. Y bueno, las mentiras en el anciano, ¿cuándo es cuando vemos que los ancianos nos mienten? Bueno, cuando simple y sencillamente no justifican por vergüenza los errores que ha cometido a lo largo de su existencia. ¿Cómo vemos la actitud de un mitómano, verdad? ¿Qué vemos en ellos? Bueno, que lo primero que se manifiesta en ellos es obviamente la negación. Este mecanismo de defensa que obviamente es decir, no es cierto, y ya alégale, ¿no? Hazle como quieras, pero no hay manera de que yo esté haciendo esto. La minimización, que es hacer obviamente menos el conflicto por el cual está viviendo o atravesando. La racionalización, otro mecanismo de defensa, ¿verdad? El distanciamiento, porque ellos mismos también con su propia actitud se van ausentando conforme van las consecuencias dándose cuenta a las demás personas de esto y ellos mismos se van haciendo a un lado. Cuando ellos se sienten autoengañados, su misma mentira los termina por convencer. Cuando hay también un control de la situación, ¿no? Y sobre todo cuando hay ataque al interrogador, cuando empiezan a cuestionarlo sobre las mentiras que elabora o que dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras manifestaciones de la mitomanía tenemos? Pues tenemos obviamente la tendencia a desdibujar la realidad con grandilocuencias, tenemos esa búsqueda de la aceptación, de la admiración o del reconocimiento de los interlocutores. También vemos que hay un miedo constante a ser descubierto en sus mentiras. Otra manifestación que vemos en los mitómanos es justamente el aumento progresivo de la magnitud de las mentiras con el tiempo. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña división de las mentiras en los niños, ¿verdad? Aquí la división de las mentiras en los niños va muy claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, durante la infancia hay etapas en que la fantasía es un elemento necesario con el cual se imagina o se piensa y forma parte de una creación de la personalidad. Aquí es importante también enfatizar que de los 5 a los 6 años de edad, los niños inventan historias, pero no diferencian bien entre la verdad y la mentira. Luego, conforme va pasando el tiempo, se van haciendo conscientes de que mienten y ahí entra en juego diversos tipos de mentira. ¿Cuáles? Pues bueno, primero tenemos las ligadas a lo que es la fantasía. Es, por ejemplo, cuando dicen que hay monstruos o que ven hadas y cosas por el estilo. Luego ya empezarían aquí las famosas mentiras imitativas, ¿no? Cuando tratan de hacer justamente lo que los papás hacen. Las mentiras exageración o exageradas, ¿no? Recordemos que en este rubro, pues los niños suelen exagerar todo lo que ven o todo lo que hacen. Las mentiras sociales, ¿no? Que es cuando obviamente la madre puede pedirle que mienta de algo que está haciendo obviamente no verdad y el niño piensa o crece con esa idea de que socialmente es bueno mentir. Las defensivas, ¿verdad? Que es cuando se suele echar mano de la mentira para evitar las consecuencias de su propia conducta. Las mentiras compensatorias, que es aquellas que representan un problema grave a nivel emocional o una carencia afectiva y el niño las utiliza cuando tiene falta de algo y lo compensa mintiendo, ¿no? De alguna forma, esta es la mentira compensatoria. Tenemos también las mentiras vengativas,
que es cuando, por ejemplo, el niño puede estar muy enojado con sus padres y por creer que lo tratan injustamente, él puede recurrir a la mentira únicamente para vengarse de ellos, ¿no? Tenemos las mentiras utilitarias también, que son las que únicamente buscan una utilidad. Entre ellas tenemos mentir para evitar castigos, mentir para no asumir las responsabilidades y echarle fácilmente la culpa a otros. Tenemos también dentro de este grupo las mentiras patológicas, que obviamente pues ya es una condición de mentira crónica en la que el individuo no parece obtener beneficio alguno de sus falsificaciones. Pero bueno, ¿qué busca en el fondo un mitómano? Pues bueno, este tipo de personas normalmente buscan obtener un beneficio. Las invenciones para él son un truco con un fin. Siempre va a haber una necesidad de recibir algo. Aunque el comienzo, la simulación o la mentira son un hecho consciente, luego se verá a sí mismo como parte de su propio juego. El mitómano acaba creyéndose sus propias mentiras. Sin embargo, la caída en su propia falsedad es una convicción frágil y siempre reversible. El mitómano encuentra que todos los medios son buenos para modificar la realidad. Bueno, aquí es importante, ¿verdad? Nada más diferenciar que el mentiroso inventa mentiras para defenderse o protegerse, es decir, con una finalidad. En el mitómano prevalece el carácter compulsivo de la mentira y sin una fuente de motivación tiene tendencia morbosa a desfigurar la realidad, a imaginar o a sentir cosas que no suceden realmente. Y obviamente aquí el mitómano se diferencia de un paciente o una persona psicótica porque aunque se dejan llevar por sus fantasías, mantienen un juicio de realidad suficiente como para darse cuenta de que están mintiendo. Y obviamente también es muy, muy importante enfatizarlo y grábenselo, por favor, que toda persona que por desconocimiento llega a mentirle a alguien, simple y sencillamente no está mintiendo, única y exclusivamente le está transmitiendo a los demás su propia ignorancia. Diagnóstico de la mitomanía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primeramente vemos, ¿verdad?, niveles elevados de ansiedad cuando se presentan condiciones ideales para mentir. Hay pensamientos frecuentes que incitan a mentir. Hay dificultad para resistir el impulso de mentir. Hay una satisfacción enorme cuando no son descubiertos en sus mentiras, cuando hay baja autoestima, cuando hay pobres habilidades sociales y cuando hay una verdadera intención de engañar a los demás. También podemos hacer el diagnóstico cuando, por ejemplo, las mentiras no sean una manifestación de otros trastornos psiquiátricos o muestra del deterioro de algunas funciones cognitivas. Cuando se trata también de diferenciar al paciente de quien se gana la vida con el engaño y se dedica a ello profesionalmente, como por ejemplo en el simulador, donde se miente conscientemente sabiendo las consecuencias de ello para lucrar o conseguir una determinada meta. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos habla de los trastornos de personalidad, donde es frecuente este tipo de padecimientos. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, ¿verdad? Tenemos el trastorno narcisista, donde obviamente existe una percepción de que todo lo bueno está únicamente dentro de ellos y no fuera. Tenemos el trastorno histriónico, tenemos el trastorno limítrofe, límite o borderline, que es donde hay una inestabilidad en la percepción de la propia imagen y una inconsistencia en varias áreas de la vida. En los trastornos ficticios, donde se inventan enfermedades y se trata de obtener algo a favor de esta situación.
No es como en la somatización, ¿verdad? Donde hay síntomas físicos que son única y exclusivamente producto de una dinámica disfuncional interna. Tenemos también los trastornos paranoides, el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, los trastornos bipolares y en las adicciones, y sobre todo el más característico aquí es en la cuestión de la ludopatía. ¿Qué características vemos en los mitómanos? Bueno, principalmente que no están conscientes de no decir la verdad. Tratan a toda costa de convencer a otros de que lo que dice es cierto. Intentan obtener beneficio de sus propias mentiras. Su mentira se origina en un esfuerzo de incrementar el ego. Su fantasía en sí se cree solo temporalmente y muy pronto se abandona cuando la persona se confronta con una evidencia contraria. Y la mentira está ligada a la capacidad intelectual, al desarrollo psicosexual y al equilibrio emocional. Bueno, al principio decíamos un poquito de lo del lenguaje no verbal, ¿verdad? El lenguaje no verbal de mitómano, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, la persona que miente normalmente tiene un exceso movimiento de sus manos, ¿no? Tiene hiperhidrosis palmar, que no es esta situación más que de sudoración excesiva de las manos. Hay quien llega a tener una sudoración profusa en todo el cuerpo, lo que conocemos médicamente como diaforesis. Hay taquicardia, el corazón se les acelera, les falta el aire, tienen inquietud, andan normalmente de un lugar a otro, ¿verdad? Hay movimiento constante de sus piernas o incluso de los pies simplemente. Acusan constantemente a los demás proyectándose, que es cuando todo aquello que siente, piensa o hace, él dice que no lo hizo, pero sin embargo se lo adjudica a otros con tal de salir libre de la acusación, ¿no? Eso es la proyección. Evaden constantemente la mirada o acostumbran fijarla en el techo o en un otro lado fijo, con tal de no mantener la mirada fija al interlocutor. Normalmente, les digo, muchas veces ven nada más al techo y ahí se quedan viendo vulgarmente a Tomás, como decimos, ¿no? Se quedan viendo a la nada, disminuyen o aumentan el tono de su voz de repente sin motivo aparente, tragan constantemente saliva, sacan la lengua para asomarla rápidamente, se llegan a tocar la cara o la nariz frecuentemente, y esto es muy típico en los mitómanos. Cuando alguien miente, normalmente se llena tanto los órganos de la nariz, se inflan tanto de oxígeno que realmente la nariz se hincha un poco. Y en ese sentido se dice que el cuento de Pinocho se queda realmente corto porque la verdad supera la ficción. Una persona que miente tiene mucha circulación de sangre y hace que su nariz se hinche, y eso por ende hace que constantemente se esté tocando la nariz de una manera a veces inconsciente, ¿no? A veces no se ve o ellos no se percatan, pero las demás personas sí lo notan. También esto, lenguaje verbal, o evitan ubicar el cuerpo de frente y habla apuntando hacia otro lado y no directamente a su interlocutor. ¿Cómo podemos prevenir la mitomanía? Bueno, primeramente tenemos que hacer de la mejor manera posible, tratar de construir una buena personalidad en las primeras etapas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos que darle una base segura y sólida a los hijos para que en un momento dado esto les dé la fuerza para poder tener esa soltura y tratar de evitar caer en este padecimiento. Hay que enseñarles la diferencia entre la verdad y la mentira y los efectos que una y la otra acarrean. Es importante enfatizarlos porque de otra manera nunca lo van a entender y mucho menos a llevar a cabo. Hay que educar en un ambiente de cariño, de respeto y de confianza en el niño. Hay que constantemente reforzar su autoestima y obviamente, de preferencia, no castigarlo cuando nos llegue a mentir. Bueno, ¿qué consecuencias
tiene un mitómano? Bueno, tiene muchísimas consecuencias y obviamente, bueno, pasan normalmente desapercibidas cuando no se habla con el mitómano. Y una vez que se establecen una relación, la gente empieza a detectar y al final pues son tantas, ¿verdad? Tantas mentiras que dice y que termina por ser descubierto y sobre todo desenmascarado. La mitomanía no es inofensiva, al contrario, tiene una serie de efectos graves y sobre todo de consecuencias. A nivel social, ¿qué pasa? Bueno, comienzan a perder credibilidad y se les estigmatiza como el típico chismoso, el mitómano, el cuentacuentos, el mitotero, en fin, ¿no? A nivel familiar, ¿qué pasa? Pues que simplemente su familia ya deja de creer en él. Son personas poco confiables y no les quieren dejar nada, ni decir nada justamente por lo mismo. A nivel amistoso, ¿qué pasa? Bueno, que sus amistades tienden normalmente a alejarse de él y termina apartado del grupo de amigos. Y a nivel legal, bueno, pues el peor escenario es cuando el mitómano empieza a afectar a terceras personas. Y esto ocurre cuando la manía de mentir está presente en personalidades antisociales, principalmente en aquellos que son estafadores. Y en ellos, obviamente, el modus operandi pues es el delito, ¿verdad? Por lo tanto, es estar engañando para conseguir bienes o dinero de alguna forma. Las personas que caen en las redes de un psicópata terminan completamente destrozadas y con fuertes quebrantos o con problemas legales. El psicópata seductor, obviamente, pues destaca por su encanto superficial, pero hunde en el aspecto emocional a la víctima y obtiene de ella todo lo que puede: dinero, posesiones, posición social, cuestiones materiales, bienes, influencias o simplemente sexo. Bueno, ¿qué dificultades tenemos para el tratamiento de un mitómano? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que son pacientes muy difíciles, que son reacios a pedir ayuda profesional, que inventan excusas para demorar su asistencia a la consulta, sobre todo con el psiquiatra, ya que sus miedos son el ser obviamente descubiertos y que se conozca posteriormente su proceder. Acuden solo si sale a la luz su conducta y los obligan directa o indirectamente a asistir, o si tienen alguna otra patología de fondo, ¿no? Normalmente no tienen culpa ni sufrimiento de ningún tipo, porque, bueno, muchos de estos pacientes, insisto, son sociópatas, tienen personalidad antisocial, y sobre todo, bueno, debemos asegurarnos aquí que el paciente está realmente dispuesto a trabajar por su recuperación. En sí, ¿cuál es el tratamiento que tenemos de la mitomanía? Bueno, tenemos primero, bueno, terapias cognitivas, ¿verdad? Que están orientadas sobre todo a que el paciente detecte los pensamientos que le conducen de alguna forma a alterar la realidad. Tenemos técnicas de comunicación que buscan establecer una comunicación eficaz con la que el mitómano puede expresar sus deseos y sus necesidades. Y obviamente, bueno, podemos echar incluso mano también de psicofármacos, depende también tanto del padecimiento que pueda traer de fondo o del trastorno de personalidad que en un momento dado lo puede acompañar. Y para esto, bueno, primero tenemos que realizar una fase, ¿verdad?, de exploración del paciente, realizar algunas entrevistas antes de diagnosticarlo definitivamente, de modo que la principal herramienta hoy por hoy, aquí y ahora, siempre va a ser revisar las conductas y la vida del paciente. En la vida del paciente va a ser obviamente la herramienta principal, la palabra. Tenemos que establecer una alianza de trabajo en la que se muestre el costo, ¿verdad?, que le está trayendo su enfermedad a la persona, y sobre todo, bueno, tenemos que hacerle entender a este tipo de personas que aunque ellos puedan su vida verla normal, siempre va a haber una cuestión oscura que hace que no se pueda reflejar en él este tipo de expresiones para poder hablar abiertamente de su problema. Y así obviamente podemos continuar
y de tal manera que haya una adherencia terapéutica. El proceso obviamente pues es largo, no es nada sencillo y se debe de construir un nuevo aprendizaje en el paciente y sobre todo de tipo analítico, ¿no? Se debe ayudar a percibir sus propias herramientas y sobre todo sus recursos para enfrentar su propia vida y si fuera necesario, pues hasta una terapia psicoanalítica. ¿Por qué? Porque puede ayudar a permitir que en algunos casos, mediante un trabajo de introspección, se puede buscar de alguna manera la forma de que puedan entender y reaccionar a las situaciones estresantes. Y por último, bueno, dar un abordaje terapéutico conductual, porque también puede dar un tratamiento adecuado. Es importante, bueno, hacerles comprender que siempre para poder hacer un diagnóstico certero de un mitómano, se requiere conocer, lógicamente, las dos caras de la moneda. Esta imagen en particular, siempre que la veo, me hace recordar un chiste malo hasta cierto punto, pero que bueno, va muy acorde con el tema. No sé si ustedes sepan qué le dijo la novia de Pinocho a Pinocho. ¿Alguien lo sabe? Si no lo saben, bueno, se los digo. Y el chiste es malo, ¿eh? Por cierto. El chiste es en que, bueno, la novia de Pinocho le dijo a Pinocho, ¿y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz, feliz, feliz. El que entendió, entendió. Y si no, bueno, pues, terminamos, por favor, con esta frase que en lo personal a mí me gusta mucho, que es: todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Una frase de Buda y creo que sería una excelente reflexión para que se la lleven y traten de analizar todo en su vida alrededor de este tema. Gracias. Ahí están mis datos, cualquier situación, comentario o algo, ahí me pueden contactar y aquí estamos a sus órdenes. Gracias por su atención, por su preferencia y sobre todo por su permanencia para quien se quedó. Excelente tema, de veras, doctora Roxana Julieta Villarreal. Excelente tema, la verdad. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Espero que alguna de las médicas tenga alguna pregunta. Vamos a checar para ver si alguna de ellas tiene alguna duda. Les cedamos el micrófono. ¿No? Creo que hasta ahorita no. Fue muy entendible el tema. Está súper, muy, muy precioso, muy bueno. Oye, fíjate, yo sí tengo una pregunta. Ya ves que cuando estamos dentro de la construcción de la personalidad de los niños y las niñas, hay niños que mienten frecuentemente y cuando se les capta en la mentira, ¿cómo podemos hacer para apoyarlos para que dentro de la familia, con los amigos y la misma sociedad, ellos establezcan una conducta más llevada a la normalidad? Bueno, para dar respuesta a tu pregunta, Blanca, aquí es importante señalar siempre, siempre al niño que miente, justamente que lo está haciendo, porque te decía, de 5 a 6 años a veces ellos lo hacen sin darse cuenta, no se percatan realmente de lo que es una verdad y una mentira. Y los padres responsables siempre tienen que hacerles ese señalamiento y sobre todo enfatizarles los problemas que en un momento dado les puede generar su actitud. A veces se actúan de mala leche o de mala voluntad para hacerle daño a alguien. A veces desde pequeños podemos ver ciertas intenciones hasta perversas, por llamarlo así, y con mucho más razón hay que señalarlos, pero jamás castigarlos, porque esto obviamente va a hacer que se sientan rechazados, castigados, incomprendidos,
y creo que el ambiente, sobre todo de respeto, confianza y confidencia, vaya, de darle al niño la herramienta para que tengan esa confianza suficiente con ellos, creo que son las bases importantes o las más realmente las bases que pueden hacer una persona segura y sobre todo leal, ¿no? Digna de fiar. Sí, sí, así es. Ay, muchas gracias. Hay otra, déjame revisar. Creo que ya no hay ninguna pregunta. La verdad, yo estoy admirada, una ponencia muy brillante. Me gustó mucho porque en realidad tienes toda la razón. El mentir y no mentir en tiempos de COVID es muy importante. Así que te agradezco en toda el alma, tu compañía, tu sesión está extraordinaria y espero que las médicas me hagan llegar alguna pregunta. Nos das la oportunidad de enviártelas a tu correo. Claro que sí. Ya Claro que tenemos sí. tus datos personales, se los voy a seguir enviando por WhatsApp a ellas para que si alguna tiene alguna pregunta o tiene algún paciente, nos apoyes. Claro que sí, Blanca, y bueno, nuevamente gracias, mi admiración, mi respeto para ti y sobre todo un saludo para todas esas hermosas amigas, colegas y paisanas de mi bello estado de Guerrero. Este cambio de mesa directiva seguramente será todo un éxito en todo por todo, porque así debe de ser, no es para menos. Te lo agradecemos mucho. Sí, gracias, te lo agradecemos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego, saludos a todas. Y tienen alguna pregunta, ya saben, me la mandan. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. De todo el